Muy bien, vamos a empezar la clase grabando, así que por favor acepten nomás la grabación. Sí, Y gracias. vamos a iniciar la clase. Pero una breve explicación acerca de usted, Lisbeth, porque creo que los otros compañeros no conocen de usted. Ya todos se han presentado en otras clases, ya sabemos de dónde son. Hoy estábamos repasando con Luis un poco lo que es Venezuela. Usted, Lisbeth, es de Ecuador. Cuéntenos algo de dónde, Sí, de qué lugar es, cómo es usted. A ver, por favor. a ver, sí, a ver, allá algunos de los hermanos ya creo que me conocen por Ya los le demás conocen. cursos. Sí, Ujú. pero bueno, brevemente, yo vivo en Quito, la capital de Ecuador, y actualmente está el profesor Nathan acá en Quito igual, y creo que a 1 hora de la capital está Matt y su esposa y sus hijas. Entonces, hemos podido conocer a ellos ya aquí y algunos profesores también. Entonces, actualmente ya vamos como 2 años que hemos conocido Academia Cristo y bueno, gracias todo a Dios que Él nos ha sostenido para seguir aprendiendo y formando nuestro grupo de oración. Bueno, muchas gracias, Lisbeth. Gracias. Su recorrido y de su familia desde el principio, ¿no? Desde cuando ustedes solamente recibían las meditaciones. Claro que yo soy pues el hombre anónimo, ¿no? No se me ve. Sí, entonces, sí estoy al tanto de quienes se han vinculado ya oficialmente y me alegro de que ustedes estén en esta clase porque vamos a poder hablar más íntimamente de estas cosas que son importantes para el establecimiento de grupos cristianos allá en sus propios territorios, ¿no? La voluntad de Dios es que allí donde vivimos, allí haya un grupo que adore al Señor. Y cada uno tiene un papel en eso, ¿no? No necesariamente ustedes van a ser el pastor, el fundador. ¿Qué querrá Dios? Ahora lo vamos a aprender en esta clase. También tenemos a alguien que está ingresando. También vamos a ver quién es. Eh, ya vamos por 10 personas. Bueno. 1BGU Cristel GJ, también complicado el nombre, no puedo pronunciar. Por favor, preséntate, hermano o hermana. Bueno, me apagó el micrófono. Cristel, Yo creo que por la voz es Sergio. Creo que no, por la voz Sergio está más es abajo. Sergio, ¿no? No, Creo. Sergio está más abajo, no. No, estoy acá escuchando cómo Sí, están. sí, Aprovecho de Sergio saludar está. a todos. Sí, pues eso se salió, tal vez entra a cambiar su nombre. Bueno, vamos a dar entonces espacio ya a la misma lección que nos corresponde hoy. Y pues vamos a dejar para el final cualquier pregunta que haya. Yo he visto una pregunta en el WhatsApp, la voy a responder también al final. Entonces ingresamos a nuestra clase ya de una vez y vamos a tener pues el avance de la materia. Ustedes ya han visto el vídeo y saben la pregunta de meditación para la semana. Entonces no tenemos nada más que perder. Vamos a ver cuál es la meta de nuestra lección. La meta, el propósito de esta lección es identificar las muchas formas diferentes de ministerio posibles que hay dentro de un grupo de creyentes. Entonces, a eso vamos a ir esta noche para recordar un poquito. Es importante desactivar los micrófonos cuando no estén hablando, así que eso nos ayuda bastante. Les agradezco mucho que también desactivan la cámara para que no consumamos mucha banda y vamos a iniciar con la oración. Querido Padre Celestial, a través de tu palabra en esta clase, te suplicamos que abras nuestros ojos para que así podamos ver las muchas diferentes maneras en que los creyentes motivados por el Evangelio pueden servirte a ti y a otros, conociendo cada uno el don o los dones que tu Espíritu Santo les otorga. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nosotros hemos visto este video, ¿no? Que básicamente trataba el ministerio de Dorcas.
¿Con qué nombre se la identifica a Dorcas en este vídeo y en la misma Biblia? ¿Con qué título, no? Tabita, ¿Alguien se anima a responder? Tabita, hermano. Tabita es su nombre, pero ¿con qué título? Tabita es su nombre, pero ¿con qué título se la identifica? Bueno, la Biblia Ella es una dice, discípula. Ella es una discípula, pastor. Así es, la respuesta correcta es discípula. En toda la Biblia, ustedes pueden buscar desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis 1:1, hasta el último capítulo y versículo de Apocalipsis, a una sola persona se le dice discípula. Y esta persona es Tabita o Dorcas. No, se habla de discípulos varones, ¿no? Pero no se habla de discípulas mujeres hasta este caso. Entonces, el caso de Dorcas no es que no sean las otras discípulas, no es que no haya más discípulas, ¿no? Pero a ella se le identifica como discípula. Entonces, eso nos muestra que no se trata de una simpatizante, ¿no? Tenemos en la iglesia gente que cree en Dios, todo eso, pero no se involucra en el servicio. Podemos llamarles simpatizantes. Pero el discípulo es esa persona que no solo aprende diligentemente lo que se le ha enseñado, sino también lo enseña a otros y que voluntariamente se mueve para sostener esa predicación, es decir, participa, como aquí lo vemos, en la propia Dorcas lo hace, y que pone en prioridad el discipulado. Entonces, eso nos llama bastante la atención respecto de Dorcas. Entonces, vamos a ver un poquito cómo describiríamos nosotros el ministerio de Dorcas. ¿En qué consistiría? Adelante, Benjamín. Buenas noches a todos mis hermanos. Saludos. ¿Me escucha bien, profesor? Sí, escuchamos bien. Bueno, en un ministerio bíblico muy bueno, por la actividad que ella tenía. De hecho, al ser del linaje escogido, precisamente por eso Dios le puso a Pedro en su camino, ¿no? Como nos lo explica en Hechos 9. Muchas gracias. Hermano Eduardo, usted estaba levantando la mano. Adelante, por favor. Buenas noches a todos, bendiciones. He visto una frase que habla un poco de su ministerio y que me gustó mucho. La fe en obras. O sea, definitivamente su ministerio era un ministerio de obras en beneficio de hacer ropas para personas pobres, ¿no? Y no es un ministerio, pese a ser un ministerio limitado, la fe y el amor se representaba en obras, la actitud de ayudar a las personas pobres, y eso es un ministerio. Muchas gracias, ¿no? Como vemos, ella tenía una sensibilidad hacia los pobres. Siempre ha habido pobres, dice que siempre hay pobres, y esa es una oportunidad para los que no son pobres de hacer una buena obra, ¿no? Usualmente, ustedes han escuchado el término basofia. ¿Alguien escuchó el término basofia? No, pastor. Ya. Ese es un término que se usa para referirse a una comida totalmente desagradable, ¿no? Pero antiguamente la basofia era lo que la Iglesia Católica daba a los pobres. Y era, pues, recogían de todas las casas las sobras y las metían en una olla y las calentaban y eso repartían a los pobres. Pero estas sobras eran pues sobras indiscriminadas, ¿no? O sea, si uno podía dar un poco de la comida de hoy, había otro que estaba dando de hace una semana, ¿no? Y ustedes saben, una comida de una semana ya es indigerible. Pero entonces esa mezcla de comidas lo único que buscaba era dar saciedad a las personas sin pensar en el daño que pueda suceder. Entonces, de ahí que quedó el nombre de basofia como algo que es horrible, que uno no lo va a comer de ninguna manera, ¿no?
A veces sucede eso, ¿no? Que alguna persona quiere ayudar a los pobres, pero lo hace de la peor manera, es decir, le da lo que le sobra, le da lo que ya nadie los recibiría, y más que una ayuda es un insulto al pobre. No pensamos que eso hacía Dorcas, ¿no? Porque ella estaba dos dentro de Dios, que ella costuraba, o sea, les daba una ayuda de calidad. Pero eso no quita el hecho mismo de que el escritor Lucas ponga la palabra discípula, nos muestra que ella no solo, no era su única actividad la de suministrar vestido para los pobres. Evidentemente su ministerio era hacia los pobres. Y el hecho de que nos dice Lucas que era una discípula nos lleva a la claridad de que ella también compartía la fe en Cristo y la predicaba. Así que, como dijo el hermano Eduardo, es una forma limitada de ministerio, ¿no? Solamente tal vez podíamos decir, estaba ayudando a los pobres. Pero miren, ¿no? Que Dios ve la importancia, tan importante ve el trabajo de Dorcas, que pensó que mejor el cielo espera, que ella se quede nomás en la tierra haciendo el bien al prójimo, sirviendo al Señor, obviamente. Entonces, por años yo he trabajado en una agrupación de jóvenes, ellos me decían, pastor, acompáñenos, que todas las noches salían a repartir precisamente comida y ropa y ayuda médica a la gente indigente de las calles. Y la gente indigente de las calles no aceptaba la comida tan fácilmente, precisamente porque han confiado en otras comidas y se han muerto muchas personas. Ha habido gente malintencionada que les ha dado comida incluso envenenada. Entonces, no confiaban en que alguien les hable de Cristo. Entonces, surgió de ahí un refrán, ¿no? Primero, haz un amigo. Después, tu amigo a Cristo. Primero, haz un amigo, sé un amigo y trae tu amigo a Cristo, que es lo que se hace en la Biblia, ¿no? La gente trae a sus amigos a Cristo. Entonces, Dorcas estaba precisamente en ese ministerio de hacer primero amistades y luego ser amiga con esas amistades y compartirles a Cristo. Eso también podemos aprender, ¿no? En nuestras zonas, en nuestros barrios, hay personas que no van a aceptar la predicación de buenas a primeras porque el viejo Adán no lo acepta, pero sí van a aceptar nuestra amistad. En una ocasión yo estaba de pastor en una congregación y había un militar que se fue. En mi país a los militares los destinan a lugares lejanos, así de sorpresa, ¿no? Y este militar está casado con una señora que le acompañaba con sus hijos a donde sea. Si hubiesen ido al infierno, ella le hubiese seguido al infierno a su esposo. Entonces se fueron todos lejos y pasado el tiempo ellos vinieron, habían juntado dinero, trayendo a toda una congregación que ellos habían fundado allá lejos. Yo quedé sorprendidísimo y le dije, ella se llamaba, bueno, ahorita en un momento no me acuerdo cómo se llamaba la señora, pero Elvi. Le dije, señora Elvi, ¿cómo juntó tanta gente? Entonces ella me dijo, bueno, cuando yo llegué allá al campamento militar y la gente sabía que yo no era católica, todo el mundo me marginó. Me hicieron a un lado. Entonces yo, como no tenía amigas, no salía de mi casa, empecé a aumentar de peso. Y como no quería aumentar de peso, empecé a hacer ejercicios. Y me fijé que las otras señoras también estaban aumentando de pesos, así que les invité a mi casa a hacer ejercicios. Y después de hacer ejercicios, yo les servía un delicioso jugo de papaya, es una fruta muy deliciosa. Y mientras si estábamos tomando el jugo de papaya, les hablaba del Señor. Entonces así ella, con ese sistema de hacer amigos, llenó pues un grupo de gente en su casa y las trajo hasta la ciudad que estaba, invitándoles a conocer de dónde ella era originalmente. Entonces, a mí me hace recuerdo a esa persona me hace recuerdo a Dorcas. Dorcas bien pudo haber sido una discípula de esa clase. Bien, vamos a seguir viendo un poco nuestro repaso. Tenemos aquí sobre algunos principios que están involucrados. Ya vi que no apareció la pantalla. Ya está, ahora sí ya apareció. Entonces, voy a ver que tengo otra pantallita.
Ahí vemos un primer principio. ¿Alguien puede comentarme algo acerca de este pasaje? ¿Qué nos dice Gálatas 3:26 al 29? ¿De qué trata? ¿Puedo, profesor? Adelante, adelante. Bueno, básicamente, en un resumen corto, que todos somos hijos de Cristo al ser bautizados por medio de la fe. Ujú. Este es un repaso de lo que hemos visto, ¿no? Todos somos igual hijos de Dios. ¿Y a qué a qué se estaría refiriendo el apóstol Pablo cuando usa esto? Que no hay varón, no hay mujer, que no hay esclavo, no hay libre. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que conocemos como el sacerdocio universal. Todos hemos sido llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a ver el siguiente pasaje que tenemos acá. Y este pasaje se encuentra en 1 Pedro 2:9 al 10. Justamente ahí dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Entonces, este es un repaso de lo que hemos venido en las anteriores lecciones, que todo creyente es un sacerdote de Cristo, cada creyente. Ahora bien, eso significa que todos vamos a bautizar, todos vamos a celebrar la Santa Cena, todos vamos a ser misioneros. ¿Significará eso? Tenemos acá este principio que todos somos los creyentes, somos iguales a los ojos de Dios, o sea, no es más el varón, no es más la mujer, pero frente a esta pregunta que acabo de hacer, si todos vamos a estar bautizando a la gente, tiene lo que nos dice 1 Corintios 16:14 y 14:40 también, donde nos dice que la palabra de Dios nos dice que todo se haga con orden, ¿no? En un espíritu, digamos, ¿no? Que no estemos, que no demos un mal testimonio que la gente diga que estamos locos, ¿no? Dice, hágase todo en orden porque Dios es un Dios de orden. Entonces, de ahí es que en la iglesia tenemos personas que son ministros llamados, con llamado, ¿no? Tenemos los ministros con llamado público. Aquí tenemos el primer pasaje de 1 Timoteo 3, Tito 1, Efesios 4 y 1 Corintios 12, ¿no? Cuando nos habla de que no todos los cristianos están calificados igualmente para realizar las funciones del ministerio público. Todos tienen dones del ministerio público. Es decir, que en una congregación va a haber unos que sí tienen dones para ser ministros públicos y otros no. Ahora bien, la Biblia también deja claro que en los papeles, en las funciones de autoridad, van a estar los varones. Eso dice eso, ¿no? No permito a la mujer ejercer autoridad sobre el varón. Entonces, una mujer puede ejercer autoridad sobre otras mujeres o sobre niños, pero cuando dice varón, se refiere a un hombre adulto. ¿Tendrán hasta acá alguna pregunta, un comentario? Sí, profe, un comentario. Adelante, por favor. Gracias. Es que precisamente en 1 Timoteo 3 y Tito 1 enfatiza mucho en lo que usted acaba de mencionar, que el que ejerce autoridad es el hombre, porque la Biblia por ningún lado menciona, sin desmeritar la capacidad de la mujer para ejercer cualquier función, pero, y un buen ejemplo es Dorca, que ejerció un ministerio, pero no fue pastora. Entonces, en base a ello, la misma Biblia nos lo dice en estos dos capítulos. Acá podríamos plantearnos una pregunta. ¿Habrá un caso en el que una mujer sí pueda ser pastora de una congregación?
Yo me atrevería a decir que no, profesor Pastora, no, porque, reitero, me apoyo en Tito 1, porque enfatiza mucho en que el hombre sea el que dirija un hogar, pero orientado por la mujer. Bueno, evidentemente puede estar equivocado, pero creería que no. Bueno, la palabra de Dios no dice que no debe haber pastoras, dice que las mujeres no ejerzan autoridad sobre el varón. En una congregación en la que no hay ni un varón adulto, pues va a tener que ser una mujer. Pero eso no es lo común en nuestro mundo, ¿no? En nuestro planeta siempre hay un 50% de varones y un 50% de mujeres. Es verdad que en las iglesias el número de varones es un poco menos, pero no tan pequeño como para que se presente la necesidad de que una hermana asuma este papel. Así que algunas veces, algunas congregaciones han tenido que dejar nomás que una hermana asuma esta situación para vergüenza de los hombres que se han hecho la vista gorda de este llamado, porque esta función de autoridad del varón sobre la mujer es desde la creación, desde Adán y Eva, ¿no? Entonces, muy triste que los hombres abandonen el papel, y la verdad es que a los hombres les gusta abandonar el papel de autoridad, y a las mujeres, por causa del pecado, también les gusta tomar les gusta estar en la autoridad, pues ven que el hombre no está funcionando bien. Entonces ahí lo que tenemos es una cosa poco monstruosa, ¿no? Bien, vamos a continuar. Sin embargo, vamos a ver que hay muchos lugares donde una mujer puede servir ministerialmente y también como un ministerio público que no involucran autoridad. Vamos a pensar un poquito en el caso de Dorcas, ¿no? Dorcas tenía su ministerio, tenía unas funciones de ministerio que no necesariamente involucraban tener autoridad sobre otras personas. Aquí tenemos una pregunta interesante, ¿no? Primero, no estamos atados a ningún título del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento no manda que haya obispos, que haya diáconos. Nos describe, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a la Biblia, ver si ese pasaje está mandando, es un pasaje prescriptivo, o sea, prescribe algo, o simplemente está describiendo. El libro de los Hechos nos describe cómo se organizaron los primeros cristianos, pero no nos manda a organizarnos de esa manera. Así que los títulos como obispo pueden usarse o pueden no usarse. Y en esto hay que tener cuidado en si es sabio usar o no usar esos títulos. Como ustedes saben, la Iglesia Católica usa ese título no de manera bíblica, lo usa como una especie de honra, ¿no? Su excelentísimo, monseñor, el obispo, tanto, ¿no? Nos ponen en calidad de reyes. Y pues algunas iglesias históricas han usado esos títulos como emulando lo que pasa en la Iglesia Católica. Los títulos que usan son igual de soberbias que los de la Iglesia Católica, porque esas personas lo que están buscando es simplemente la honra del hombre. No digamos, no decimos que está mal, se puede usar eso, esas vestiduras, se puede hacer todo eso, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver que detrás de eso ha de estar el espíritu de servicio y no de reverencia que buscan precisamente estos líderes religiosos de otras iglesias. Entonces, acá tenemos una pregunta importante, ¿no? ¿Habrá sido necesario que Dorcas tenga un llamado público para servir como servía en ese ministerio que ella tenía? Definitivamente no, pastor. No, Así es, no. yo pienso que Correcto. no era necesario, porque si un llamado público ha tenido un ministerio específico, y eso muestra la gran cantidad de posibilidades de ministerio que puede haber dentro de un servicio, ¿no? Así es. O sea, esto nos muestra de inicio que el ministerio tiene muchas posibilidades de cómo manifestarse. Uno es el caso de Dorcas, pero también hubiese sido posible, o sea, que la iglesia de Jope le llame y le diga, Dorcas, ve y haz esto a nombre de nosotros. Cuando uno no hace a nombre de la congregación, llamamos sacerdocio universal, pero cuando ya es a nombre de la congregación le llama para hacer eso con apoyo de la misma congregación, entonces ya es un llamado público.
Pudo haber sucedido o no sucedido, no lo sabemos porque no nos especifica nada el escritor. Y lo más probable, precisamente, es que no, porque es más lógico que Lucas lo hubiese mencionado en todo caso, ¿no? Pastor, Adelante, perdóneme. adelante. Puedo hacer una pregunta y no quiero Claro, que se claro. moleste, no quiero que se moleste, por favor. Es algo relacionado a una curiosidad que tengo y pido su comprensión a los hermanos también. Mira, independiente de la religión, muchos de nosotros hemos conocido la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Yo particularmente Ujú. la he visto en acción cuando estuve por viaje por algunos de sus países y la he conocido. Sin enaltecer tipo de religión o evidentemente algún tipo de ministerio, podríamos decir que lo que ha hecho esta señora, independientemente de su tendencia religiosa, ha sido un ministerio, pastor. Claro, es un ministerio. Y no hay problema porque, miren, no vamos a pensar que en la Iglesia Católica no hay creyentes. Lo que vamos a decir es que no sabemos si ellos son creyentes, parece que son, ¿no? Pero no podemos decir este no ente o este es creyente, eso es algo que no podemos juzgar el corazón, es algo que el Señor ha dicho que los ángeles o Él va a juzgar. Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir de los católicos y de otras iglesias es que no son creyentes ortodoxos, ¿no? De eso manejamos. Ortodoxo es el que está creyendo tal como está la Biblia. Entonces, vamos a decir sin miedo, son heterodoxos, pero heterodoxo no necesariamente quiere decir no creyente. Posiblemente la Madre Teresa, como la de Calcuta que le llaman, ha debido ser una creyente. ¿Podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos. ¿Sus buenas obras podrían decir que es una buena creyente? No, porque hay buenas obras hechas a nivel cívico, ¿no? Cualquier persona, hasta un incrédulo, puede hacer esas buenas obras. Sin embargo, lo que sí ella está haciendo es un ministerio. Es un ministerio. Es el ministerio similar al de Dorcas que estamos tocando acá. Entonces, en ese sentido, pero miren, en la Iglesia Católica es más drástica, ¿no? Nunca van a ver una mujer en puestos de liderazgo, pero sin embargo, esta señora destacó, la señora que es conocida como la Madre Teresa de Calcuta, esta señora destacó bastante que los medios de comunicación hablaban de ella, la entrevistaban, e ella ha dicho algunas frases sabias, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos considerar así. Bueno, de todas maneras, volviendo a nuestro tema, al asunto, hay una aclaración antes que es, no me molesto por ninguna pregunta, porque la pregunta es la manera de aprender, así que toda pregunta muy bienvenida de todos, como sea, cualquiera que sea la pregunta. No hay preguntas tontas, lo voy a decir, solo hay tontos que no preguntan, eso voy a decir, porque esa es la verdad, ¿no? Es mucho mejor averiguar, la pregunta averigua, que suponer, ¿no? Al suponer, pues, tenemos poca información, podemos suponer mal. Entonces, acá en el caso de Dorcas, algo que llama la atención es que los hermanos llaman a Pedro para que venga, ¿no? Para ver el caso de Dorcas. Entonces, parece que Dorcas era muy relevante en ese lugar, y aunque a simple vista parece que no ha compartido oficialmente la palabra de Dios o al nombre de la congregación, eh, puede ser, incluso puede ser que hayan hecho un llamado informal, ¿no? No hacer un rito, nada de eso, pero esto nos abre la puerta de que también podemos tener unos ministerios que no tienen un llamado muy formal, ¿no? Es un llamado simplemente como cuando el que está a cargo de la escuela bíblica llama a alguien a ser profesor, puede decirle, ayúdanos acá, y ese es el llamado, ¿no? Otra forma es el llamado público donde se le pregunta, ¿no? La ceremonia, el rito que se usa para hacer un llamado público, tiene el propósito de preguntar a esa persona si está dispuesta a servir en ese cargo y que la congregación entera escuche lo que él tiene que decir al respecto. Vamos a pensar aquí, tomamos a Eduardo y le llamamos, ¿no? Eduardo, usted nos va a predicar la palabra de hoy en adelante todos los domingos. ¿Acepta hacerlo? Y él va a decir, sí, con la ayuda de Dios, porque somos pecadores, ¿no? Entonces, puede decir que es una manera en que le vamos a pedir cuentas. Si un día nos predica algo fuera de la palabra, tenemos la autoridad de pedirle cuentas porque le hemos llamado.
Muy bien, vamos a seguir viendo un poquito sobre este punto. Pastor, disculpe, que le interrumpa un momento. Siguiendo, Sí, adelante. ¿aló? ¿Me Sí, copia? adelante. ¿Sí? Sí, le copio. No, siguiendo el ejemplo de nuestro hermano Eduardo sobre María Teresa de Calcuta, es que también, es que la han santificado, pastor. Entonces, ¿qué puede usted decirnos sobre eso? La han santificado. No, Una no. Lo que ha pasado es que la han beatificado, ¿no? La han puesto en calidad de la Iglesia Católica, como ustedes saben, tiene una lista de gente que supuestamente está en el cielo y puede hacer milagros desde el cielo. Prácticamente lo que hacen estas personas que se llaman santos, se llaman de diferentes maneras, hacen milagros, ¿no? Entonces, no las nombran en vida. Pues, si yo fuera católico y ahorita hago un milagro, no me beatifican, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy vivo, ¿no? que por su Pero si me muero y suficientes personas demuestran que yo estoy haciendo milagros, ya muerto, entonces declaran que yo soy un santo que está en el cielo, se puede invocar. Dentro de la doctrina católica se puede adorar a estas personas con una adoración que llaman ellos de dulía. Es un engaño de la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica ha dividido la adoración en tres clases de adoración, ¿no? Entonces tenemos la adoración de dulía, que es la que se hace a estas personas beatificadas, la de hiperdulía, que es la adoración que ellos prestan a la idea que ellos tienen de la Virgen María. No están adorando a María, sino a una imaginación que tienen en su cabeza y que le llaman la Virgen María, y la adoración de la tría, que sería para Dios. Entonces, ellos dicen, no cometemos idolatría porque nuestra adoración no es de la tría. Bueno, según la Biblia, arrodillarse a una persona, pedirle en oración, es la tría. Así que lo que ha hecho la Iglesia Católica, con o sin permiso de la señora Teresa de Calcuta o de cualquier otra persona relevante, simplemente es el pecado de idolatría. No tiene la culpa la señora Teresa de Calcuta porque ella estaba muerta. Entonces es un pecado que cometen los líderes de la Iglesia Católica y a su vez los, los miembros de esa iglesia. Pero la pregunta de Eduardo Milanesi venía para el caso de cuando ella estaba viva. No estábamos tocando el asunto de cuando ella se murió y se beatificó. Entonces, aclaración, continuamos con la clase. Bueno, conociendo la gran libertad que tenemos como creyentes del Nuevo Testamento en nuestras iglesias visibles, ¿cuáles son las diferentes formas de ministerio y sus títulos que han visto en su experiencia en su iglesia? Entonces acá necesitamos participar todos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hemos visto? ¿Qué formas de ministerio hemos visto en nuestras congregaciones actuales? Tenemos la mano de Eduardo Milanesi levantada. Por favor, adelante, Eduardo. Ayúdeme un poco con el tema, porque hay varios ministerios, ¿no? Solo en liderazgo, por ejemplo, desde el pastor, evangelista, como es diácono, obispo, y después hay ministerios múltiples que van desde de acción social, de visitar enfermos, como dice la pastoral, teniendo varios. Yo quería contribuir con eso, pastor, por favor. Gracias, Eduardo. Adelante, Benjamín. Bueno, profesor, en mi caso, como es bien sabido por la gran mayoría, conocí la palabra de Dios, la fe verdadera durante la pandemia, pero me he dado cuenta que en el diario vivir conocí muchas personas que, incluyéndome, teníamos en gratitud a Dios hacer algo de
ministerio, como por ejemplo llevar alimento a los pobres sin que se diera cuenta a nadie, regalar ropas, conversar con personas desconocidas, con ancianos, regalarles un diálogo, compartir una tarde en un ancianato. Eso se hizo básicamente desde hace 20 años. Con respecto ya a compartir la palabra de Dios y evangelizar, pues la experiencia que tengo es la que he vivido con Academia Cristo desde hace un año, en lo absoluto nada más. Muchas gracias, Benjamín. Ahora vamos a escuchar a Lisette. Adelante, Lisette. No leo, pero vamos a participar acá. Todos tenemos experiencia en alguna iglesia, ¿no? Sí. ¿Me escucha, pastor, ahí? Sí, le escucho perfectamente. A Lisbeth, perdón, Lisbeth. Sí, 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 pero era exactamente justo de la pregunta que está en la presentación, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, yo anteriormente asistí a una iglesia que era bautista, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi experiencia, había diferentes ministerios y quizás el más importante no era tomado en cuenta como era el del evangelismo, pero sí había el tema de el ayudar o colaborar con las demás, con las personas de la calle, ¿no? Los indigentes. Entonces, pero algo que siempre y justo estaba pensando era, es muy importante el ministerio o cada uno de los ministerios, pero algunos quizás no ponen mucho énfasis o más importancia como era en el caso del evangelismo. Entonces, eh, a pesar de que yo pertenecía a ese grupo de compartir el evangelio con la gente, eh, no, no hubo apoyo en su totalidad y quizás buscaron otra forma como para compartir por medio de alimentos y todo eso. Entonces, eso podría contarles acerca de mi experiencia así en el ministerio, ¿no? Muchas gracias, Lisbeth. ¿Qué nos dice Artemio? A ver, adelante, Artemio. Pues muchos ministerios formales y otros informales, muchos dados por la iglesia y otros que no necesitaron, y esos son los que a mí más me han impresionado, los que no han necesitado un nombramiento, sino solo una invitación, y han hecho un maravilloso trabajo. Eso es lo que yo he visto, dos tipos de ministerios, unos más formales y otros más informales, y pues los dos pueden ser muy buenos. Muchas gracias. Vamos a ir adelante con Sergio. Muchas gracias. Yo antes, Adelante, Sergio. sí, ¿me escucha? Sí, le escuchamos bien. Bueno, lo que pasa que, bueno, yo antes era testigo, como ¿Ya? todos mis hermanos saben. Y el ministerio Ujú. que se ejercía era ministerio ministerial, siervo ministerial, que estaba a Ujú. cargo de todo lo que es lectura, pasar micrófono para que se pudiera Ah, contestar. el siervo ministerial. Exacto. Estaba a cargo de todo lo que era lecturas, de pasar los micrófonos, de contar, de recibir las asignaciones de los ancianos para ayudar. Y prácticamente era eso. Y después era el ministerio en la calle, de salir a predicar. Pero el ministerio el verdadero ministerio lo encontré en la iglesia. Porque al estar acá en la iglesia, me di cuenta que la sana doctrina
y el evangelio puro del cual enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y viene muy bien tomado con lo que es Dorcas, de ayudar y dar a entender Sí. cuál es el evangelio y cuál importante es el evangelio para ayudar a nuestro hermano. Y la verdadera ayuda parte por casa. Si yo veo que mi hermano esté mal, tengo que ayudarlo para que este hermano salga adelante. Y después salgo a ver a los hermanos que están debilitados. Pero primero fortalecer a los hermanos que están débiles en la fe, que son mi hermano en Cristo, y después salgo a ver los que están afuera. Muchas gracias, Sergio. La verdad es que así es, ¿no? En la agrupación de los testigos de Jehová hay una persona encargada de estas cosas. Y pues en muchas de nuestras congregaciones puede haber, a veces llamamos a una persona así al azar, ¿no? Pero mejor tener una persona encargada de estas cosas y pues ese es un ministerio, es una forma del ministerio también, ¿no? Nos queda con Zoilo el último comentario. Adelante, Zoilo. Bueno, y también falto yo. Sí, sí. Ah, adelante. ¿Qué pasó? No, nadie va a hablar. Ya, no nos escuchó Zoilo. ¿Quién falta? Bueno, no habiendo nada. Luis Ramírez. Vamos a ver esto. Adelante, por favor, adelante. Luis, Luis, adelante. gracias, Pastor. Gracias, Pastor Julio. Más que todo, eh, lo que voy a contar no es más que todo, no es un ministerio, no es una experiencia, no es conocer, sino más que todo, vea, Pastor, soy luterano desde hace más de 20 años. Mi iglesia pertenece al Sínodo de Missouri. Ya ustedes saben quiénes somos. Después de 20 años, allí en esa iglesia yo serví como liturgista, conozco todos los pasos como ser liturgista, puedo decir que ese era mi ministerio, más que todo, eso fue la oportunidad que me dieron, porque ahí no se veía, no se medía los dones, sino, más que todo, pienso que más bien si tenías un don, te lo enterraban, te lo sentaban junto contigo. Esas son cosas que me he dado cuenta y después de 20 años, viendo muchas fallas de la iglesia y comparándola con las enseñanzas de la Academia de Cristo, me di cuenta que había muchas fallas, ¿no? Y que muchas fallas que no eran bíblicas, o sea, que ellos... Entonces, yo ahorita no estoy comulgando con ellos, de hecho, ya me reconfirmé nuevamente en la fe en el luteranismo y estoy con la academia, con la iglesia Cristo acá en Colombia y yo pertenezco a Venezuela. Entonces se preguntarán, bueno, ¿por qué estás en Venezuela y te confirmaste? Es algo que puedo contar más después. Lo que quiero decir es que me he dado cuenta que sí, estábamos fallando y por eso yo decidí, como una vez usted nos dijo, bueno, sacúdete los pies y sal. Y salí y lamentablemente fueron 20 años, pero bueno, me ha enseñado. La academia me ha enseñado lo que es estudio, lo que yo quería, y bueno, gracias a Dios estoy a este nivel y de seguir adelante con su ayuda. Esto es lo que le... Muchas gracias, Luis. Bueno, esta es una diferencia importante entre Missouri y el luteranismo bíblico confesional, que Missouri solo cree que el ministerio, el pastor, la función pastoral es el único ministerio que hay en la Biblia. Creo que van a cambiar. He estado leyendo algunos libros, ellos mismos han reflexionado, pero como ustedes saben, las iglesias son muy lentas en hacer esto. Espero que lo hagan, porque la Biblia nos habla de ministerio,
pero el ministerio agarra diferentes formas, está claro, a través de los dones. Les agradezco mucho lo que han compartido, mucha riqueza nos estamos llevando hoy día. Entonces, acá tenemos una situación, ¿no?, en que vamos a ver, tenemos una gran libertad como creyentes en nuestras iglesias visibles. Entonces, ustedes han mencionado diferentes formas del ministerio que son aceptables, pero necesitamos usar sabiduría, ¿no? Por ejemplo, no vamos a usar el término apóstol porque bíblicamente eso está reservado para esas personas que habían sido testigos oculares de la resurrección de Jesucristo y que fueron el primer impulso de la iglesia para predicar el evangelio. La palabra apóstol simplemente quiere decir enviado. O sea, cualquier persona es enviado. Un mensajero que lleva una carta es un apóstol. Pero dado la historia, todo eso, pues vamos a tener cuidado de no usar eso porque va a confundir a las personas. Otro término que también vamos a tener cuidado es el término de sacerdotes. Aunque todos los creyentes somos sacerdotes, no vamos a decir que somos, yo no me voy a presentar, yo soy Julio Ascarrón, un sacerdote de la palabra de Dios. No voy a decir eso porque esa palabra ha sido tergiversada en el catolicismo y la mayor parte de la gente va a pensar, y más si me ven con mi traje litúrgico, que es la misma doctrina, ¿no? Entonces vamos a tener cuidado con ese aspecto. Entonces, entendiendo ese gran ámbito de libertad que Dios nos da, ¿qué otras formas podrían haber además de las que hemos visto, ¿no?, que hemos conocido? ¿Qué otras puede haber? Servidor. A ver, adelante, Benjamín. Benjamín tiene la mano levantada y después Eduardo. Ah, no, Benjamín abajo. Entonces, Eduardo, adelante. Puede ser discípulo, ministro, podría ser, bueno, evangelista no está mal, porque estamos predicando el evangelio, pese a ser un llamado de ministerio público. Bueno, dejaré que mis colegas tengan oportunidad también. Bueno, a ver, Benjamín, creo que él volvió a levantar. Sí, profesor, gracias. Pienso que sería servidor. Servidor, muy bien. Sí. Otro llamado, ¿no? Un servidor. Que me imagino será como la descripción que hizo Zoilo del siervo ministerial, ¿no? ¿Otra persona? Exactamente. ¿Nadie se anima a pensar en otras formas? Discípulo es correcto también, ¿no, pastor? Claro, es el discípulo. Puedo decir el discípulo, ese creyente que es muy laico, digamos, ¿no? No está muy involucrado, pero está aprendiendo, sí está compartiendo la fe. ¿Qué podríamos decir de una persona que necesitamos que alguien visite a los enfermos? Generalmente lo hace un pastor, ¿no? Pero muchas veces el pastor está tan lleno de actividades que pues se le escapan muchos y siempre va a haber más enfermos que lo normal, especialmente ahora en la pandemia, ¿no? ¿Qué podríamos decir de alguien? ¿Qué nombre le podríamos dar a ese señor al que Puedo se dedica a enfatizar. visitar ¿Puedo, profesor? Adelante. Bueno, sí, adelante. Gracias. Insisto en servidor por una razón muy sencilla. El video nos hizo dos comparaciones del tipo de iglesias y nos las explicó muy claras. Y la más acertada es la segunda, porque preparan personas para determinada labor, que es precisamente eso, enfatizar en la orientación bíblica. Entonces, gente especializada en niños, en mujeres, en ancianos. Entonces, en ese caso sería lo ideal para fortalecer la misma iglesia visible, digamos las casas, las presenciales, de igual manera con la palabra y con la fe verdadera, teniendo en cuenta que si hacemos la labor como Dios nos manda por medio de Cristo, la obra del Espíritu Santo se va a ver reflejada fácilmente. Por eso mi término servidor.
Pastor, Dígame, Eduardo. Ajá. ¿podría ser Ministerio de Acción Social? Sí, Acción puede ser, social. o sea, no tenemos un límite, ¿no? La idea no es que hagamos títulos de honra, sino de palabras descriptivas, ¿no? Entonces, hay que, por ejemplo, las iglesias históricas tienen el capellán, que usualmente es una persona que visita a los enfermos, visita a los que están en la cárcel y también hace ceremonias, ¿no? Puede celebrar la Santa Cena, pero no es exactamente un pastor, ¿no? El pastor ya tiene una relación más profunda con la iglesia. El capellán hace funciones de pastor, pero no tiene esa obligación de serlo siempre, ¿no? Sí. Y así podemos tener, por ejemplo, alguien que se dedica a la enseñanza a los adultos en la escuela de la Biblia, otra persona que puede suceder también es a los que enseñan a los niños. Vamos a tener que tener nosotros en nuestra congregación un poquito de cuidado, con sabiduría, de ver, vamos a hacerle un llamamiento público o no es tan necesario eso. Vamos a querer ver lo mejor, pero entendiendo esto, que tenemos una amplia libertad de trabajar en eso. Ahí puede haber muchas descripciones, muchos tipos de ministerio. Vamos a tener bien claro el hecho. No hay el único ministerio que es el pastor, no. El pastor es una persona que tiene casi todos los dones, ¿no? Pero cada una de las cosas que un pastor puede hacer puede también convertirse en un ministerio desarrollado por una persona o un grupo de personas que están haciendo eso. Así que yo les animo, pues vean el libro De tal manera amó Dios al mundo. Ese es un libro que les va a ayudar, el capítulo 26, donde trata bastante este asunto. Como ustedes saben, el proyecto trata de precisamente eso, ayudar a una persona a conocer sus dones para poder ver qué posibilidades tiene dentro del ministerio. Con esta clase de Perdón, ahora hemos pastor. tenido... Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, a mi forma de ver, bueno, si como siempre, si no lo digo, pues, o no pregunto, me quedo con la duda. Cristo nos ha enseñado en su palabra, inclusive en estos dos videos, Academia de Cristo ha sido muy clara, que siempre y cuando uno tenga claro los conceptos, no nos ha demostrado que uno puede ser guía espiritual. Inclusive, en uno de los ejemplos, no recuerdo el capítulo, se acercó un hombre y lo curó, Jesús, y no gastó más duró pocas horas con él, y fue un guía espiritual en su zona que la persona que curó, pues, fuerte, con la fe verdadera. Entonces, podríamos llamarlo también guía espiritual o servidor espiritual, cualquiera de estas dos. Sí, no hay problema con lo que toquemos. Por ejemplo, en muchos lugares se le llama al pastor solamente guía espiritual, líder únicamente, o no hay problema, ¿no? O cualquier ministerio. Los títulos no van a hacer mucho daño, ¿no? O sea, no van a hacer, tenemos que tener cuidado eso, que no den a entender algo, no le vamos a poner medio, cosas así feas, ¿no? Vamos a trabajar con nombres sensatos que describan la actividad, porque eso es lo que hacían al principio. La palabra, por ejemplo, obispo, representaba la actividad, quiere decir supervisor. Entonces, esa era la función, mientras que la palabra presbítero, anciano, denotaba las cualidades que esa persona tenía. Era pues más anciana en cuestiones espirituales. Entonces, vamos a tener cuidado con eso. No hay más problema. Incluso nosotros podríamos ver los nombres que se les da en otras organizaciones o en la historia que se ha dado varios nombres a diferentes ministerios que han habido. Cuando esos ministerios son muy repetitivos, ya son muy cotidianos, entonces surge un nombre, ¿no? Por ejemplo, llamar a todos diáconos, diácono quiere decir servidor, no hay problema, todos somos diáconos, todos estamos sirviendo. Llamarles ministros, ministro es la versión latina de la palabra diáconos, ¿no? En griego, diáconos quería decir
el siervo más pequeño, el último de los siervos que uno llamaría, ¿no? Y ministro viene la palabra latina minus, o sea, el menos, ¿no? El servidor, el sirviente más de abajo, ese era el ministro. Pero ahora la gente lo ha cambiado a cargos de honor y cosas así. Eso siempre sucede. Así que con los nombres no nos vamos a hacer mucho lío. Podemos usar términos modernos, por ejemplo, a un obispo lo podemos llamar supervisor si queremos, no hay problema. A un presbítero que le podríamos llamar anciano, le podemos llamar también concejal, es otro nombre. Concejal es lo mismo que anciano. O directamente, simplemente, en mi iglesia le llamamos miembro votante, así de simple, ¿no? Entonces, no hay problema con eso. No nos vamos a hacer mucho problema, pero sí, en cada congregación hay esa libertad de usar los nombres y las formas de... O sea, en esta iglesia puede haber un pastor, pero tal vez en la iglesia del otro país puede que no haya el pastor. Puede ser que el ministerio sean varias personas a quienes les llamamos líderes. Ese no es un problema. La esencia es que llevemos la palabra de Dios. Esa es la esencia. Bien, Pastor, yo tengo vamos a una quedar pregunta. aquí si no hay más preguntas. Yo tengo una pregunta. Vamos a... Adelante. Usted, bueno, mencionó, Adelante. sí, usted mencionó de que al no haber líderes, como pastor, pues lo podía ejercer una mujer. Y En el caso de que no haya varones en esa congregación, ¿no? ya, pero mi pregunta es la siguiente, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los evangélicos que dicen que por revelaciones pueden elegir una pastora que los gobierne y que los lleve? Por eso les llamamos heterodoxos, ¿no? Porque ellos no han puesto la palabra de Dios como su autoridad, como su única autoridad. Tienen una revelación externa como autoridad. Y esto es social. Y una vez estaba hablando con una persona de afiliación evangélica y le mostraba una porción de la palabra de Dios. Me dice, sí, veo que la Biblia dice esto, pero mi pastor dice esto otro. Entonces su autoridad más alta que la palabra de Dios era ese pastor. Y en eso podemos decir que esa persona está en el pecado de la idolatría, porque está obedeciendo a su pastor por encima de la palabra de Dios. Y lo mismo sucede con los que tienen visiones y sueños, ¿no? Están obedeciendo a su visión mentirosa, a su sueño mentiroso. Es visión mentirosa o sueño mentiroso porque contradice lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues están en un pecado y Dios les va a pedir cuentas de eso. No podemos decirles que está bien, ¿no? O sea, no podemos hacer eso, lastimosamente. Muchas gracias. Lo que vamos a tener cuidado al trabajar con los dones, los misterios, es evitar que en nuestras congregaciones surja que la única manera de servir a Dios instituida divinamente sea el pastorado. Porque eso está muy cercano al papado, ¿no? Hay pastores que son papas en sus iglesias, ¿no? Ellos son la última palabra en lo que sea. No. En nuestra iglesia somos bíblicos y la autoridad es la Biblia. Así de simple. Bien, Dios les bendiga. Vamos a concluir con una oración si no hay más preguntas. Y nos veríamos el día jueves. Tengo Pastor, una tengo una pregunta, pastor. Amado, Son siete adelante. Son 7 elecciones. O se podría convertir en 8, o sea, en una nueva última sección. Por ejemplo, la última podría ser aplicar esa sección exclusivamente para el proyecto final, para que nos ayude un poco sobre el desarrollo de esa tesis. Sí, no hay problema. No se preocupen. Estamos para aprender, ¿no? No estamos para atarnos al programa así, no tiene que ser así, no. Si ustedes necesitan apoyo sobre el proyecto final, le vamos a dar el apoyo necesario. Pero obviamente voy a esperar que estén presentes en las clases porque ahí también damos el apoyo. No habiendo más, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque en tu amor infinito nos has llamado de las tinieblas a la luz. Nos has hecho parte del reino de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
Y siendo parte de su reino, nos has incluido en el sacerdocio universal. Pero también has provisto, bendito Señor, el ministerio público de la palabra. Y este ministerio asume diversas formas en las diferentes iglesias. Te suplicamos, pues, nos abras los ojos para poder reconocer e identificar estas diversas formas en función de los dones que das a los creyentes y en función de las necesidades que surgen a lo largo de la historia en las diversas iglesias visibles. Precisamente este curso trata de eso, de ser una ayuda para que podamos fácilmente en determinado momento identificar qué dones posee uno de tus siervos a fin de ayudarle a servir de una manera más viable dentro de la congregación. Te damos gracias por los que hemos sido llamados al ministerio público. No lo merecíamos, pero tú consideraste, Señor, que podíamos tener este privilegio. Y en tal situación, pues estamos más expuestos que todos a la tentación de Satanás, puesto que a él le gusta hacer caer a los ministros públicos en pecado para vergüenza de la congregación. Te suplicamos, pues, por todos ellos y por nosotros mismos, que nos ayudes y nos guardes de caer en la tentación para que no deshonremos tu nombre. Confiamos en ti, en tu poder, en tu bondad y en tu misericordia. Y así te damos gracias despidiéndonos de esta clase en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, nos acordamos que es el mismo horario a las 8 de la noche de Bolivia. Está publicado en el WhatsApp el día jueves con la lección 6. Dios les bendiga. Pueden irse despidiendo. Pueden, por favor, el primero que puede despedirse es el hermano Eduardo Milanesi. Está en mi lista, sí. Adelante. Bendiciones, pastor. Gracias por la clase. Bendiciones, hermanos. Hasta el jueves. Y continúa Benjamín, por favor, de Colombia. Amén. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Buenas noches para todos, bendiciones. Muchas gracias. Artemio, adelante. Artemio Vélez. Gracias, bendiciones a todos. Linda clase, que tengan linda noche. Benjamín, adelante. Perdón, Benjamín ya se despidió. Lisbeth Guamán, adelante, por favor. Sí, muchas gracias igual, pastor. Y hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase, Dios mediante. Bendiciones. Bendiciones. Luis, adelante, Luis. Luis Ramírez. Buenas noches a todos mis hermanos, especialmente a usted, Pastor Julio. Y bueno, la invitación es para el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí, Dios mediante, nos encontraremos. Hasta luego. Gracias. Y nos vamos con Zoilo. Adelante, Zoilo. Parece que Zoilo no nos escucha. Sergio, por favor. Sí, muchas gracias, muy bonita clase, bendiciones a todos, saludos desde Chile, desde la ciudad de Linares, un fuerte abrazo, se les quiere, y nos vemos la próxima clase. Bendiciones. Dios les bendiga. Y pues Sergio me lo manda un saludo al pastor Mario, si lo ve por ahí, algún rato Sí, creo que va a Linares. justamente hoy ya Sí. terminamos la clase y entro a oración con el pastor y después tengo clase con el pastor de nuevo. Es un estimado amigo, hemos pasado mucho tiempo juntos, lo aprecio bastante y bueno, a todos los creyentes, obviamente, ¿no? Hasta En su pronto nombre. entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas Hasta el gracias, pastor. jueves. Hasta luego.